qué va a pasar con la eternidad. En todas las culturas hay un sentido de eternidad. Las momias de Guanajuato. Las momias de los egipcios. Las personas que enterraban a sus muertos pensando en la resurrección. Todos tienen en su sentir un sentido de que esta vida no es suficiente y hay algo más allá de esta vida. Y esa eternidad Dios la puso en el corazón de cada uno de nosotros. Hay algo más. Yo nunca he visto un perrito hincado con sus patitas levantadas. No, nunca lo he visto. En un sentido de adoración. Lo he visto hincado porque le dan una galleta o se sienta y le dan algo, pues lo enseñan a obedecer. Pero que por sí solo él haga eso, no. Sin embargo, cuando nosotros vamos a todas las culturas tienen dioses. Tienen dioses de barro, tienen dioses de metal, tienen dioses de hombre, tienen dioses de oro, tienen dioses de diferentes materiales. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sentido de que hay un ser superior. Ese sentido de que hay un ser superior, Dios lo puso en cada uno de nosotros. Y es que Dios es real. Y quiero decirte que sí es cierto, hay un ser superior arriba de nosotros que se llama Dios. Y cuando nosotros tenemos conciencia con Él y tenemos compañerismo con Él, Él nos puede llevar por sus caminos, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Él conoce la eternidad, Él te quiere hacer feliz, Él quiere que tú camines y estés en Él. Dios puso eternidad en el corazón de ellos, pero también Dios puso un sentido de adoración. En todas las culturas, en todas las épocas, todos los hombres adoran. Todos los hombres adoran. Tenemos la necesidad de adorar. Todas las culturas. Todas las culturas aplauden el amor. Romeo y Julieta. Todas las culturas, incluso hoy en nuestros días. Aún los cuentos, la Cenicienta, Rampulcel, aún las novelas exaltan el amor. Muchas novelas terminan cuando el muchacho y la muchacha se casan y terminan en el altar. Gran final de la novela porque están ahí casando. En todas las culturas el amor es un valor universal. Y en todas las culturas el robar es algo que no se debe de hacer. El mentir es algo que no se debe de hacer y que se tiene que condenar. ¿Por qué existe esa ley moral en cada uno de los hombres? En cada una de las personas, en cada una de las épocas. Hay una conciencia del bien y del mal. De tal manera que los que no conocen a Jesucristo no tienen excusa de decir es que a mí no me hablaron de Dios, es que a mí no me hablaron de Dios, porque Dios, además de poner eternidad en el corazón de ellos, la necesidad de buscar de Dios, también puso en cada uno de nosotros una conciencia. Y esa conciencia juzgará a cada uno de nosotros también en el día final. En este momento esa conciencia nosotros tenemos que acallarla si hemos pecado. Y ahora usted dice, bueno, yo he pecado, mi conciencia me está diciendo pecaste, hiciste lo malo, estás viviendo de esta manera porque pecaste. ¿Cómo puedo acallar la conciencia que Dios puso en mi corazón? Los barcos tienen alarmas, luces de colores. Es que de repente se prende una luz color ámbar y la gente dice, ay, parece que hay un detalle en cierto lugar. Pero de repente se prenden las luces rojas y dicen, ay, es peligroso. Pero de repente prenden las alarmas. Cuando prenden las alarmas hay que salirse de ahí. Cuando prenden la sirena es que el barco ya no es
seguro. Tienen que buscar un lugar para estar seguros. ¿Y cómo van a buscar un lugar seguro en el barco? ¿Alguien me puede decir qué es un lugar seguro en el barco? Alrededor del barco hay cientos y a veces miles, depende de la cantidad del barco, de cosas redonditas. Se llaman salvavidas. Si tu conciencia te acusa, ya se prendió el foco rojo, el foco amarillo, y ya tu conciencia te está acusando de que hiciste lo malo, de que estás en pecado, de que estás en el alcoholismo, de que estás en la drogadicción, de que estás en cosas perversas, en cosas malas, en cosas que no convienen, en que estás alejado de Dios, en que no le has dado un lugar a Dios en primer lugar, en que has puesto o tu persona, o tu hijo, o tu esposo, o tu trabajo, lo has puesto en primer lugar, antes que darle el primer lugar a Dios. Tu conciencia te está diciendo peligro, 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 estás poniendo a alguien en primer lugar, y Dios es Dios, y Dios tienes que ponerlo en primer lugar. Has pecado, arrepiéntete, y puedes... ¿Cómo vas a salir corriendo de ti mismo si la bocina te está diciendo necesitas algo? Bueno, pues tu propia conciencia te está gritando que necesitas un salvavidas. No muchos, con uno solo es suficiente. Y ese salvavidas se llama Jesucristo de Nazaret. No muchos, con Él, solamente con Él y a través de Él es suficiente para que tus pecados sean perdonados. Porque dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, gracias hermano, dice la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento todo anuncia la obra de sus dedos. Yo necesitaría escribir un libro para probarles a ustedes que existo. No. ¿Por qué? Porque me están mirando, me están viendo, saben que estoy aquí. No necesito yo escribir un libro para que ustedes sepan que yo existo. Sin embargo, Dios ha escrito su palabra. Y en su palabra, Él no recalca mucho su existencia. Porque Él ya lo da por hecho que Él es Dios. Él no empieza a explicarle a Adán, mira Adán, yo soy Dios, soy omnipotente, soy omnipresente, mira, necesitas creer en mí para ser salvo, yo puedo no, Dios comienza a manifestarse, ¿me entiende? Le comienza a dar promesas y empieza a tratar con los hombres, y los hombres no dudan de su existencia. Dios se revela a ellos, como le dije hace rato, una lista larga: Abraham, Isaac, Jacob, David, Josafat, los jueces, todos los reyes de Israel. El tiempo me faltaría para mencionarle a través de la historia a muchos hombres que han confiado en Dios, que no han puesto en tela de duda la existencia de Dios, porque Dios es real y Dios existe. Entonces, por la creación, porque Dios ha puesto un ADN en nosotros, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros, porque Dios ha puesto un sentido de adoración universal en los hombres, porque Dios ha puesto una conciencia del bien y del mal en cada uno de los hombres de todas las épocas. Todo esto nos declara en la creación que Dios es real. Dale un aplauso al Señor. Lo segundo que tenemos es la palabra de Dios. Dígalo conmigo, palabra de Dios. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, esta Biblia tardó más de 4,000 años en completarse. ¿Alguno de ustedes conoce un escritor que haya vivido 100 años? ¿Acaso conoció a alguien usted que duró 100 años de vida? Mi abuelo nomás vivió 90 y tantos. A lo mejor uno de ustedes me dice, el mío vivió 115. Pues qué bueno, ¿verdad? Tienes grandes expectativas de vida para ti.
hasta los 115. Pero ¿conoce a alguien, a alguna persona que haya vivido más de 1000 años? 2000 años, 3000 años, 4000 años. El autor de este libro es Dios. Él sobrepasa la eternidad del espacio y sobrepasa la eternidad del tiempo. Para Él el día de ayer es como si no fuese. Los 1000 años de hace 1000 años son como el día de ayer que pasó. Los 1000 años que vienen serán como la sombra del día que se va y se terminó. Es decir, para Él la eternidad es el lugar donde se mueve, porque Él es un Dios eterno. La Escritura nos declara entonces, por su contenido, por el tiempo que tardó en escribirse, que es un solo autor. Y yo digo que la Biblia es un solo autor porque cuando usted abra el libro de Génesis, la Biblia habla del paraíso perdido. Pero cuando usted se fija lo que fue escrito cerca de 4000 años después, se da cuenta que el paraíso fue recuperado. En Génesis habla del árbol de la vida, que la gente no tenía acceso a él. En Apocalipsis, el árbol de la vida, la gente tiene acceso a él. En el Génesis se habla de cuando el hombre pecó porque la serpiente lo engañó. En el Apocalipsis se habla de cuando la serpiente es juzgada porque es la serpiente antigua, Satanás. Es decir, cuando tú lees la Escritura, empiezas a ver la Escritura y en el Apocalipsis te da el final de lo que aconteció al principio. Es como una buena película. Y al principio te dan la trama de la película, te desarrollan la película y ya ni te acuerdas qué pasó al principio, pero al final amarran todo y te dicen, mira, se resolvió el caso de esta manera y de esta forma. Alguien que pueda hacer eso así, en un escrito que tiene más de 4000 años, solamente alguien con una capacidad superior, solamente alguien con una eternidad, como es nuestro Dios todopoderoso. Dale un aplauso al Señor, aleluya.